Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Medrano, estudiante de Medicina del noveno ciclo de la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy les voy a hablar acerca de la hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental. Entendemos por hipertensión intraabdominal al aumento sostenido y repetido de la PIA en un rango de mayor a 12 milímetros de mercurio. Debemos de saber que en un paciente normal esta PIA se encuentra mayor a 0. Existe un rango de PIA para paciente adulto críticamente enfermo en un rango de 5 a 7 y para los pacientes pediátricos críticamente enfermos este rango se encuentra de 1 a 7. Debemos saber también que la PIA está constituida por tres factores muy importantes, como en primer lugar tenemos lo que es el volumen de los órganos abdominales. Como punto número 2 encontramos los líquidos que ocupan espacio y punto número 3 la compliance de la pared abdominal. Bien, esta clasificación de la hipertensión intraabdominal está dividida en un cuadro hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. En cuanto a síndrome compartimental abdominal, ¿cuándo hablamos de este síndrome? Cuando la PIA se encuentra mayor a 20 milímetros de mercurio. Este síndrome es una entidad clínica caracterizada por consecuencias fisiopatológicas que se encuentran adversas al aumento de la presión intraabdominal. Este síndrome está caracterizado por presentar alteraciones neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, renales, intracraneales. Está dividido en lo que es el síndrome compartimental primario, síndrome compartimental secundario y un síndrome compartimental recurrente. Cuando hablamos de un síndrome compartimental primario, cuando resulta de la injuria directa de los órganos abdominales. Hablamos de un síndrome compartimental secundario cuando resulta de una secuela de una resucitación, tanto por ejemplo cuando hablamos de un shock, quemaduras o edema intersticial. Cuando hablamos de un síndrome compartimental recurrente, también conocido o llamado como el fenómeno second hit, que sigue de la recuperación inicial, tanto del síndrome compartimental primario y del síndrome compartimental secundario, y en algunas ocasiones puede ocurrir a pesar de la descomprensión abdominal. Bien. Tanto la hipertensión intraabdominal como el síndrome compartimental abdominal está dividido en grados. Tenemos de un grado 1, 2, 3, 4. Como podemos observar en el cuadro, hablamos de un grado 1 en un rango de 12 a 15 y de 10 a 15, un grado 2 de un rango de 16 a 20, 16 a 25, un grado 3, un rango de 21 a 25, un grado de 26 a 35 y un grado 4 cuando es mayor o igual a 25 y mayor a 35. Bien, debemos también saber cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental. Tenemos como principal la disminución compliance de la pared abdominal en pacientes que presentan obesidad, neumoperitoneo, cirugía abdominal, que tienen una corrección de hernias a veces, quemadura con escala abdominal. Hablamos de un aumento del contenido intraabdominal en pacientes con una disfunción hepática, gonasitis, una infección abdominal, hemoperitoneo, neumoperitoneo. Hablamos de un leak capilar, una resuscitación de fluidos en pacientes con acidosis, hipotermia, coagulopatía, politrafusión, trauma, sepsis y shock séptico. Bien, este cuadro nos va a orientar más o menos en cuanto a las causas de síndrome compartimental en pacientes pediátricos. Tenemos un rango de edades de 1 a 13 años. Como la causa principal encontramos lo que es la atresia biliar, ¿no? Tenemos como segundo punto lo que es una trombosis en la vena mesentérica. También encontramos casos de peritonitis, encefalomielitis. A veces encontramos una perforación esofágica, ¿no? Esto es tanto en pacientes pediátricos que son niños, ¿no? Bien, ahora, es importante entender la fisiopatología para que nosotros podamos comprender qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando existe un aumento de la presión abdominal. Como pueden observar en el cuadro número 1, le voy a poner números, número 1, insuficiencia cardiovascular. Les voy a explicar lo que pasa aquí. Cuando estaríamos hablando de una insuficiencia cardiovascular, bien, al aumentar la presión de
del abdomen o al elevarse el diafragma, el flujo de la vena cava inferior va a disminuir. Si este flujo disminuye, el retorno de sangre hacia el corazón también se encuentra disminuido. Nosotros estaríamos hablando de lo que es una estasis venosa. Entonces, si se produce esta estasis venosa y se disminuye el flujo de sangre que va a llegar al corazón, también va a disminuir lo que es la precarga. Y cuando nosotros hablamos de precarga, es la cantidad de sangre que existe en el corazón antes del llenado, ¿no? Entonces, si la cantidad de sangre que va a salir de una sístole, que prácticamente es el gasto cardíaco, va a disminuir. Entonces, si el gasto cardíaco se encuentra disminuido, la presión arterial también se encontraría disminuido. Cuando hablamos de una insuficiencia renal, como podemos observar en el segundo cuadro, entonces, si la presión venosa va a aumentar, el mecanismo compensatorio es que al disminuir el gasto cardíaco tiene que también disminuir el filtrado glomerular, porque si va a entrar menos sangre al corazón, se va a filtrar menos sangre hacia el riñón. Entonces estaríamos hablando ahí nosotros sobre lo que es una injuria renal. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo compensatorio para esto? Es que los niveles de renina, angiotensina, aldosterona suban. Entonces, ¿qué ocasionaría si esto sube? Va a aumentar lo que es la resistencia vascular renal y va a disminuir lo que es la perfusión renal y aumentaría por lo tanto el filtrado glomerular. Entonces, ¿qué pasaría si esto no funciona? Tenemos como segunda opción a la hormona diurética. Entonces, esta hormona antidiurética tiene que subir para que los niveles de diuresis bajen. Cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria, si existe un aumento en lo que es la presión abdominal, nuestro diafragma se va a encontrar totalmente elevado. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que el pulmón no se pueda distendir, que los niveles de aire, de oxígeno, no entren hacia nuestro pulmón de manera correcta, ocasionando lo que es que ingrese más CO2 y que disminuya lo que es la vía capilar, ¿no? En todo este proceso nosotros estaríamos presentando lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo y por lo tanto existiría una alteración en el intercambio gaseoso. Bien, en el cuarto cuadro estaríamos hablando de un trastorno gastrointestinal. Bien, al hablar de lo que es ese trastorno, al encontrar que el retorno venoso se encuentra disminuido, se dematizan lo que son las paredes del intestino. Entonces, cuando esas paredes del intestino se encuentran edematizadas, muchas veces crean espacios. Entonces, en esos espacios salen las bacterias, tanto por vía hematógena, produciendo lo que es una sepsis. Bien, en cuanto al diagnóstico, el examen físico es poco confiable en realidad, casi un 50% para nuestros cirujanos. En cuanto al diagnóstico, tenemos un alto de sospecha y que lo que los cirujanos deben de evaluar es, por ejemplo, cuando presenta a nuestro paciente un abdomen distendido, cuando hay disminución del gasto cardíaco a pesar de las adecuadas presiones de Yene, cuando hay oliguria progresiva y refractaria a pesar del adecuado gasto cardíaco, cuando hay pacientes que presentan hipoxemia, hipercapnia con elevadas presiones aéreas. Encontramos también en los análisis acidosis metabólica refractaria. Cuanto al diagnóstico, nuestro gol estándar sería lo que es un TAC de abdomen. Como podemos observar en la imagen, se puede visualizar lo que es el engrosamiento de la pared intestinal, ¿no? Existe una compresión renal, una dilatación de la vena cava inferior, como ya había mencionado. Existe una compresión extrínseca de la cava inferior. Bien, en este cuadro es para evaluar más que todo cuando nos llega un paciente que tiene la PIA mayor a 12 milímetros de mercurio, vamos a iniciar nuestro tratamiento, ¿no? Como paso número 1 tenemos que debemos evacuar el contenido intraluminal, ¿no? Insertamos lo que es una zona nasogástrica, vamos a iniciar lo que son los procinéticos, vamos a evacuar las lesiones intraabdominales que ocupan espacio, como ya yo le había mencionado.
en la alteración gastrointestinal en estos espacios. Las bacterias salen por vía hematógena y producen lo que son sepsis. Se mejora también lo que es el compliance de la pared abdominal. Se asegura una sedación analgésica. Se optimiza también lo que es la administración de fluidos. Optimizamos perfusión sistémica regional. Como paso número 2, mantenemos una mínima nutrición enteral. En ciertos casos, para algunos pacientes administramos enemas. Es importante también remover el fluido de diuresis juiciosa. En un paso número 3 tenemos lo que es una descompresión colonoscópica. A veces el paciente se considera lo que es un drenaje quirúrgico de lesiones. También consideramos relajante muscular. Bien, eso sería mi exposición el día de hoy. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. Y muchas gracias por su atención.